Y todos los que nos siguen, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a todos los que hacen posible esta transmisión, a Abdiel, que nos está acompañando hoy, y a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en diferentes lugares de nuestro país. Bueno, nosotros, con la desagradable noticia de tener que informar un fallecido en el día de ayer, siempre les damos las condolencias a sus familiares, a sus amistades, a sus amigos, y realmente tenemos que lamentar este fallecido. Se trata de un paciente de 80 años de edad, de aquí de La Habana, contacto de un caso confirmado que tiene como enfermedades asociadas o antecedentes patológicos personales, padecer de hipertensión arterial, una miocardiopatía dilatada, una insuficiencia renal crónica. Realmente, y lo digo con el permiso y el respeto de los familiares, esto demuestra la importancia del estudio de las personas, porque este paciente estaba asintomático en el momento que se ingresa, y se ingresa porque era contacto de un caso ya confirmado. Su estancia en el hospital fue breve. Él ingresó el día 8 de junio, reitero, asintomático. El 9 de junio ya estaba confirmado, porque como está establecido a los contactos, se le hace la prueba, el PCR. Ahí tan pronto se identificó que tenía la COVID, pues se trasladó para la terapia intensiva, teniendo en cuenta incluso su edad y las enfermedades, y comenzó con un grupo de complicaciones, una disnea moderada, fue haciendo complicaciones y realmente hace un paro cardiorrespiratorio del cual no es posible recuperarlo y fallece. Reitero, lamentamos, damos las condolencias familiares, amistades y demás, y se hizo todo el esfuerzo por nuestros especialistas, pero no fue posible regresarlo a la vida. De esta forma, en nuestros hospitales quedan ingresados 516 pacientes, en vigilancia 16, sospechosos 260 y confirmados 240. En la atención primaria de salud se vigilan 423 personas. Ayer se procesaron 2.095 muestras. Ese es un esfuerzo que vamos a mantener, o por lo menos vamos a trabajar para mantenerlo e incrementarlo, con el objetivo de poder seguir obteniendo información de posibles casos que estén asintomáticos en la comunidad y que puedan tener el virus y transmitirlo, que es lo peor de todo. En los laboratorios de biología molecular del IPK, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1019, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 282, el de Santiago de Cuba, 280, el de Villa Clara, 195, y el del Hospital Hermanos Amejeiras, 319 muestras se procesaron en el día de ayer. Como resultado del estudio de estas 2.095 muestras, pues 8 resultaron positivas. De esta forma, Cuba, desde el 11 de marzo que se diagnosticaron los primeros casos, ya han realizado o han analizado 127.042 muestras por biología molecular. 2.219 han resultado positivas a la COVID-19. Eso es el 1,7% de las muestras procesadas. Los 8 casos confirmados, todos son cubanos. 2 de ellos fueron contactos de casos confirmados ya, y de esta forma el 89,3% de los casos diagnosticados en Cuba han sido contacto de un caso confirmado,
Estamos hablando de 1.946 personas. En el día de ayer, a diferencia de lo que venía ocurriendo, 5 sin precisar aún la fuente de infección. Yo digo aún porque estamos hablando de estudios que se están haciendo en lugares donde aparentemente no ha habido casos o no hay casos, pero que indiscutiblemente tienen un determinado riesgo epidemiológico por movimiento de personas, por la actividad que realizan y demás. Y ahí estamos obteniendo, claro, en el momento que se diagnostica, no aparece la fuente de infección, se sigue buscando y generalmente se logra encontrar la causa de la infección para además extender las acciones de control a ese lugar donde él se infectó. De esta forma, en Cuba se acumulan 73 casos de los diagnosticados, el 3,35%, en los cuales no se ha podido precisar la fuente de infección. Se confirma en el día de ayer, igual que el día anterior, un caso que tiene como fuente de infección el exterior de nuestro país. Una de las personas que han regresado a nuestro país, que como ustedes saben se vigilan durante 14 días, en esos 14 días se les realiza la prueba y este caso, bueno, pues resultó positivo en el día de ayer. Ya con este paciente se acumulan 151 personas que han sido confirmadas y tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. De los 8 casos diagnosticados ayer, 4 casos, 4 masculinos, 4 femeninos, y se acumulan 1.116 del sexo masculino, el 50,29%, y 1.103 del sexo femenino, el 49,71%. 6 de los 8 casos positivos fueron asintomáticos. Fíjese la importancia de este tipo de estudio, que está buscando casos en lugares donde no se ha detectado o aparentemente no ha existido transmisión de la enfermedad. Y el 52,95% de los casos diagnosticados en Cuba, estamos hablando de 1.175 personas, en el momento del diagnóstico, pues han sido totalmente asintomáticas. De los 8 casos, menores de 40 años son 4, o sea, el 50%, de 40 a 59 años 2 y de 60 y más con dos casos también. Entre los menores de 40 años hay una niña de 7 años de edad, contacto de un caso positivo de aquí de La Habana, y ya suman 245 niños que se han confirmado en nuestro país con la enfermedad, que han tenido una evolución favorable en su estancia en el hospital, y de los cuales ya 220, o sea el 89,7%, se encuentran de alta, se encuentran recuperados en sus viviendas y demás. 7 de los 8 casos pertenecen a la provincia de La Habana. En La Habana se concentran en 5 municipios, como ustedes ven ahí: Centro Habana, Habana Vieja, Liza, Cotorro y Boyero. Y en la provincia de Holguín, un caso, que es este caso que, como también nuestra provisión ha ido adquiriendo cultura, se le llama caso importado, porque no adquirió la enfermedad en Holguín, sino que ya vino del exterior incubando el virus y desarrolló o se detectó cuando arriba a nuestro país. Esa es la distribución. De esta forma, La Habana se mantiene con la tasa más elevada, aunque disminuye en comparación con el día anterior. Una tasa de 9,55 por 100.000 habitantes. Tasa de casos confirmados por COVID-19, tasa de incidencia de casos confirmados, 9,55 por 100.000 habitantes. Le sigue Matanzas con una tasa de 1,39
por 100.000 habitantes, igual al día de ayer, y Artemisa, que disminuye la tasa a 0,78 por 100.000 habitantes. Ya de esta forma, pues son 12 provincias, las restantes. ¿Se acuerdan que hasta ayer eran 11 provincias? Se incorporó Ciego de Ávila al batallón, como digo yo, de los que no detectan casos de COVID en los últimos 15 días. Y me estoy refiriendo a Ciego de Ávila, a Granma, a Pinar del Río, a Mayabeque, a Villa Clara, a Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. Lo cual nos demuestra que se puede, que podemos lograr en algunos lugares, como por ejemplo La Habana, con la complejidad que tiene, como capital al fin, Matanzas por los movimientos que tiene, pues sabemos que va a ser un poco más difícil, pero si se siguen cumpliendo todas las medidas que están establecidas, podemos lograr la eliminación de esta enfermedad como un problema en nuestro país. Hasta anoche, de los 2.219 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, se mantienen ingresados 240, son los casos activos. Enfatizamos que de los 240, 239, o sea el 99,5%, tienen una evolución clínica estable. Se acumulan 84 fallecidos, con el que lamentamos en el día de hoy. Eso nos da una tasa de letalidad de un 3,79%. Los 2 evacuados que siempre mencionamos, y en el día de ayer se dieron 7 altas, una menos que el número de casos confirmados. Se reportan de esta forma 1.894 pacientes recuperados, o sea el 85,4%, y mantenemos un grave, ningún paciente crítico. Hay que decir que Cuba, con la tasa de letalidad de 3,79%, ocupa el lugar número 18 en la relación de países de las Américas, desde el punto de vista del número de casos confirmados en esta relación. Es el lugar número 18 y, como también informamos, encabezan la lista de los países con una mayor incidencia de casos confirmados, pues los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Perú y Chile son los que presentan un mayor número de casos confirmados. Hay que decir que el acumulado, con las 7 altas del día de ayer, de casos recuperados, de casos que se encuentran ya de alta, es de 1.893, o sea el 85,4%. Y como también habíamos dicho, se reporta un paciente grave que se encuentra en el Hospital Salvador Allende. Hay que decir que no es el mismo paciente que veníamos notificando en días anteriores, el que habíamos dicho ayer y antier, pues pasó a de cuidado, tuvo una evolución favorable, pasó al estado de cuidado, y un paciente ingresó en el día de ayer en terapia intensiva con una gravedad de la enfermedad, no estado crítico, y se trabaja para su recuperación. El mundo también muy preocupante. Ya se reportan 185 países con casos de COVID-19. Es la cifra que venimos manteniendo, pero ya suman 7.210.462 casos confirmados. Estamos hablando de que en un solo día se diagnosticaron 141.184 casos confirmados. Y lo que todavía es más importante, 5.608 personas, a pesar del tiempo de evolución de la pandemia, a pesar de las posibilidades de tratamiento y demás,
pues fallecieron en el día de ayer en la región de las Américas. Esto hace que la letalidad del mundo, en la región de las Américas no, en el mundo, esto hace que la letalidad en el mundo sea de un 5,7%. La región de las Américas con 3.488.230 casos confirmados, de los cuales 84.832 se confirmaron en el día de ayer, que representa ya el 48,38% de los casos confirmados en el mundo. Ayer fallecieron en nuestra región 3.989 personas para un acumulado de 189.300 fallecidos, lo cual hace que nuestra región tenga una letalidad del 5,43%. Ayer tuvimos la posibilidad en horario de la tarde de asistir a una videoconferencia con varios países del mundo, presidida por la doctora Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, donde se volvió a reiterar ahí como algo que habíamos visto aquí en un gráfico en días anteriores, como Europa, que fue el que en un momento determinado aportó el mayor número de casos, había ido disminuyendo. Sin embargo, América, la región de las Américas, pues iba ocupando un volumen importante de casos confirmados y de fallecidos. Hasta aquí nuestra información. Nos demoramos en esta última información porque creemos que es importante que sepamos lo que ha pasado en algunos lugares cuando realmente no se cumplen las medidas que están establecidas para el control de esta enfermedad. Conocida ya, a lo mejor en enero no se tenía mucha información, pero conocida la vía de transmisión, conocido cómo protegerse, y sencillamente si nos mantenemos como hasta ahora cumpliéndolo, no tengan duda que entre todos, pensando como país y actuando como país, pues vamos a lograr el control de la misma. Héctor, sé que tienes ahí una buena cantidad de preguntas. Vamos a ver. Algunas preguntas, doctor. Comenzamos entonces. Un usuario en redes sociales comenta lo siguiente. Según estuve leyendo por internet, un epidemiólogo italiano investigó que la carga viral del COVID-19 ha disminuido 100 veces desde el mes de marzo a la fecha. Pregunta a este usuario si es cierta esta afirmación. Sí, mira, es un artículo reciente del 6 de junio de un virólogo italiano, Massimo Clementi, que él ha encontrado que en pacientes que él ha estudiado, él ha ido viendo cómo ha sido la evolución de la carga viral. Acuérdense que lo que detectan las pruebas que se realizan para el diagnóstico es la carga viral que tiene la persona. Y él ha encontrado en sus estudios que ha ido disminuyendo a partir del mes de marzo, abril, ha ido disminuyendo y encuentra una menor cantidad de carga viral. Realmente él lo explica como un hallazgo importante. Ya nosotros nos habíamos referido anteriormente a un artículo que salió donde también se refería a esto, que se supone que el virus, cuando va pasando de una persona a otra, pues tiene mutaciones y que estas mutaciones pudieran incidir en cambios del virus. Y tal vez esos cambios hagan que sea una disminución de la carga viral. De todas formas, también se plantea, el mismo doctor Máximo plantea que se ha visto en otros lugares del mundo, en la Florida, en Estados Unidos, y en España, en Italia. Nosotros no tenemos esa información de nuestro país. Realmente nuestro país prácticamente desde el inicio, el número de casos asintomáticos y con una evolución
favorable, pues se ha mantenido, no ha habido cambios significativos, me estoy refiriendo en esto, y por lo tanto es un hallazgo que se tiene que continuar estudiando, profundizando, porque dijimos, encontramos un estudio que plantea que al ir pasando de una persona a otra, pues va disminuyendo esta carga viral. Ese mismo artículo planteaba que como cuando tiene una carga viral alta, generalmente tiene síntomas de la enfermedad, generalmente se aísla de forma rápida y muchas veces va para terapia intensiva, pues el riesgo de transmisión de estas cepas, quizás un poquito más virulentas, pues sea menor. Pero bueno, por una explicación o por otra, yo creo que es un virus que hay que respetar. Y a pesar de estos hallazgos que reitero, los respetamos porque son científicos de prestigio y hay que seguirlo profundizando, pero indiscutiblemente, sobre todo el número de confirmados y el número de fallecidos que se producen diariamente, nos está diciendo que si la ha disminuido, de todas formas es un virus muy virulento, muy letal en este caso. Es lo que podemos decir de este estudio que, reitero, es muy reciente, digo, la publicación, y hay que darle un seguimiento a su comportamiento en el mundo. Doctor, otro usuario pide si se pudiese incluir en conferencia de prensa los resultados obtenidos en el estudio poblacional que se ha venido realizando en varios territorios. Sí, ese fue un estudio que bueno, se diseñó, yo lo expliqué aquí en una oportunidad, con una muestra representativa. Eso, los epidemiólogos, los bioestadísticos hacen un diseño de la muestra, cogen un número de población, cogen un número de municipios, y que abarcó todas las provincias de nuestro país. No todos los municipios, sino una representación de los municipios de cada provincia. Ese estudio se llegaron a realizar 3.850 PCR en tiempo real, porque es un estudio que se hizo con PCR, no se hizo con test rápido, y como resultado del mismo, pues resultaron, valga la redundancia, 4 casos confirmados. Uno de la provincia de Las Tunas, uno de la provincia de Pinar del Río, uno de aquí, de La Habana, y uno de Matanza. Fueron los 4 casos que se confirmaron. Y lo más importante es que 2 de ellos, el de Pinar del Río y el de Las Tunas, se encontraron en municipios que no habían tenido casos anteriormente. O sea, ¿por qué se fue ese municipio? Porque cayó dentro del estudio. Y sin embargo, ahí encontramos un caso en cada uno de estos municipios, que son Mantua y Manatí, y realmente son lugares que habían estado silentes, como le llaman, que creo que es lo importante de este tipo de estudios. Estos son los resultados hasta este momento. Este estudio debe tener próximas etapas, de lo cual iremos informando a nuestra población. Siguiente pregunta. ¿Se han hecho estudios en las localidades, municipios donde no han existido casos de la COVID-19? ¿Cuál es la causa? Sí, no, hay municipios en nuestro país, y mañana le vamos a traer actualizada la información de en cuánto se ha encontrado el virus. Hay municipios que no han notificado ningún caso. Que no se hayan estudiado casos de ahí no es así, porque en Cuba, en el 100% de los municipios, se estudian los contactos, los casos sospechosos, los pacientes que tienen cuadros respiratorios agudos que necesitan un ingreso, los pacientes que lamentablemente fallecen con un cuadro de enfermedad respiratoria aguda. No estaba identificado como COVID, pero de todas formas el 100% se estudian con PCR para descartar la enfermedad. Si a esos municipios, que generalmente creo que en todos en Cuba han venido personas del exterior, pues también se ha dado seguimiento. Por eso, el sistema de vigilancia que
que existe en nuestro país permite que se estudie. Hay municipios con una mayor complejidad epidemiológica que otros. Pudiéramos decir que los municipios de las capitales y las ciudades grandes de cada provincia y los municipios de La Habana son municipios con una complejidad epidemiológica por lo que se mueve, la cantidad de visitantes que tienen. Por lo tanto, estos son de mayor complejidad. Pero bueno, si se hubiera encontrado en alguno de estos lugares por el sistema de vigilancia, se hubieran informado aquí. Eso, un poco que este estudio que nos referimos anteriormente, vino a buscar en algunos lugares donde nunca se habían detectado casos. Y bueno, ya vieron los resultados del número de casos que se detectaron. Última pregunta, doctor. ¿Los tratamientos son para fortalecer el sistema inmunológico y sus anticuerpos son en realidad quienes matan al coronavirus? Dice un usuario de redes sociales. Bueno, todavía el medicamento específico, que como dice la población, que mata al coronavirus, ese así específicamente no se tiene, como por ejemplo en algunas enfermedades se tiene el antibiótico específico que elimina, pero bueno, este es un virus. Hay antivirales que se utilizan, pero no. Ahora, hay un grupo de medicamentos, está el Prevengovir, la biomodulina, está el interferón, sobre todo en forma de gotas nasales, que se aplican a la población sana. En un universo de aquí de La Habana se aplicó la vacuna antimeningocócica de producción en nuestro país, que todas estas formas que se han utilizado y que quizás una de las más conocidas por nuestra población, más reclamada, te pregunta, ¿puedo seguirla tomando? Es el Prevengovir, o sea, las gotas homeopáticas, que también se dio un programa por televisión donde el doctor Johan, que es el jefe de este programa en el ministerio, dio una explicación. Pues lo que hace es mejorarte desde el punto de vista inmunológico. Y si coges el virus, o sea, ninguno de estos medicamentos, productos homeopáticos, pues evitan que tú adquieras el virus. Por lo tanto, yo me pongo biomodulina inyectable y eso no evita que yo me proteja, porque el riesgo de adquirir el virus lo tengo igual que otra persona. Si lamentablemente no me protejo y adquiero el virus, pues lo que tal vez entonces mi sistema inmunológico esté mejor preparado que una persona que no los haya tomado para enfrentarme a él y haga menos complicaciones o no haga complicaciones de la enfermedad. Ese es el objetivo. Pero ni cura el virus, ni evita que lo adquiera, lo que sí te lo permite. Por eso muchos de estos medicamentos no se aplican al 100% de la población, se aplican a grupos de riesgo. Por ejemplo, se le ha dado a tercera edad, personas que están en hogares de ancianos, casas de abuelos, hospitales psiquiátricos y personas de una determinada edad, a trabajadores de salud, que es uno de los grupos más expuestos al virus por su actividad diaria y que es algo que ayuda a protegerlo por si adquiere el virus, pero no ni lo cura ni evita que tú lo adquieras. Bueno, Héctor, creo que terminamos. Terminamos la ronda de preguntas, doctor. Agradecerles a ustedes, agradecerles esta posibilidad, esclarecer que han llegado opiniones de que una parte de las presentaciones ayer no salieron, hubo una interrupción según me explicaron los compañeros, pero creo que después en una repetición que hubo, pues ya salió toda la información, que yo la digo, pero la población le gusta verla, es importante que les permita ilustrarse. Muchas gracias a ustedes, a todas las personas que nos siguen y nos vemos mañana. El agradecimiento para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Agdiel, volvemos contigo.